Ahí estamos. Bien, la segunda parte de la clase es justamente diseño experimental. Ya lo vimos. Bueno, la característica fundamental de la investigación experimental es el estudio de la relación causal entre las variables. Las investigaciones experimentales siempre van a ser causales, a diferencia de las que pueden ser las no experimentales. Debe haber una manipulación directa de las variables de estudio y control sobre aquellas que pueden ser contaminadoras. El investigador puede medir el efecto directo de la variable independiente en la variable dependiente. Acá tenemos el ejemplo de motivación intrínseca hacia el aprendizaje y de rendimiento académico. Yo voy a darles un ejemplo como un poquito más como concreto en este sentido. Yo estoy haciendo una investigación experimental acerca del efecto de un nuevo fármaco sobre la depresión. Estoy midiendo el efecto de un antidepresivo. Es una investigación causal porque mi variable independiente es el fármaco que yo estoy introduciendo, una manipulación directa de las variables, y mi variable independiente es la depresión o la medida de la depresión que yo obtengo de mis participantes. Las condiciones de control que le otorgan fuerza y estabilidad al método experimental al mismo tiempo lo limitan. En todo diseño experimental están implicados los supuestos básicos del método experimental, pero su estructura varía de acuerdo a las hipótesis que se deseen probar. Unifactorial, estos son los distintos, pueden ser como distintas combinaciones de estas. Unifactorial o multifactorial, una sola variable independiente, más de una variable independiente, intersujeto o intrasujeto, dos grupos, que es estudio y control, o de un caso único, o aleatorización completa o restringida, que son las técnicas de selección muestral. A ver, vamos con esto. Profe, Ay, estoy tratando de conectar la otra computadora, así que estoy medio ahora como en dos cuestiones, así que si no contesto algo es porque sea por dale, eso. no hay problema, no hay problema. ¿Esto qué significa? En el caso de una o más variables independientes, lo que yo quiero determinar es si esta variable dependiente, que puede ser lo que, no sé, la depresión, por ejemplo, o el nivel de depresión, mejor dicho, puede ser afectado por más de un factor. Con la depresión podría ser la vivencia de eventos traumáticos, mm, el estilo de apego que tuvo cuando era niño, y a ver una más, a ver qué se les ocurre, una más que afecta a la depresión, que no sean ni eventos traumáticos ni estilo de apego. Causal. mmm, Coso, ¿cómo se llama? Coso, Las coso no estaría mal. relaciones sociales. No, como. O podría ser ay, no sale, las redes sociales. Bien, la frecuencia de uso de redes sociales. Sería. La Sí, frecuencia de uso no está tan buena porque podés dar la vuelta. ¿cómo? Por ejemplo, a mayor depresión, mayor frecuencia de uso de redes sociales. Ok. Pero, por ejemplo, exposición, por ejemplo, instancias de exposición a contenido, ¿cómo podríamos llamarlo? Contenido no saludable en redes sociales es un Ok. indicador de depresión. Ahí estaría, ahí estaría. ¿Qué es lo que ven las redes sociales? Ujú. Podría afectar el nivel de depresión. Dos grupos, estudio de control o caso único. Lo que van a ver generalmente, por ejemplo, en este ejemplo de el antidepresivo y la depresión, es yo tengo dos grupos. Un grupo en donde tengo un grupo de personas, tengo 100 personas y las divido en dos grupos. Estas 100 personas, o mejor dicho, estos dos grupos tienen un nivel de depresión entre, no sé, un promedio igual. En una escala de 10 a 20 tienen un nivel de 18 en promedio, en ambos grupos. ¿Está bien? Vamos a hacer, a ver si hay un ejemplo acá. Vamos a hacerlo acá.
tengo el grupo 1, el grupo 1 y el grupo 2. Ambos presentan un promedio de presión de 18. Estos dos eran parte de uno mismo, lo divido en dos, me quedan 50 personas, ambos con un promedio similar de depresión, ¿y qué es lo que hago? A continuación, acá, hay una forma mejor de hacer esto. Ahí está. Lo divido en dos. A continuación, al primer grupo, al número 1, les doy el fármaco. Administro el fármaco. El grupo número 2, ¿qué hago? ¿Qué hago con el grupo número 2? Con el grupo de control. Les doy una charla que no sirve de nada. Les doy una charla. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Los dividí en grupo de estudio y grupo de control. Al grupo de estudio le administro el fármaco y al grupo de control le doy una charla que de, no sé, para respirar o cuestiones similares que no tienen ningún efecto. Y después yo voy a evaluar los resultados. El nivel de depresión, promedio de depresión, el nivel promedio de depresión se redujo a 11. El nivel promedio de depresión se mantuvo en 18. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo tenía un mismo grupo. Lo divido en grupo de estudio y grupo de control. Al grupo de estudio le administro el fármaco y al grupo de control le doy una charla que no sirve de nada. Después evalúo los resultados. Vuelvo a evaluar el nivel de depresión, como hice al principio, de la misma manera, y resulta que el grupo de que le administré el fármaco se redujo a un 11, de 18 a 11 pasó. En cambio, el grupo control, que yo no modifiqué nada, se mantuvo en 18. ¿Qué conclusión puedo yo sacar de esto? Que el fármaco es efectivo. Que el Va, fármaco tiene un nivel de efectividad. claro, que el fármaco es efectivo y que tiene un nivel de efectividad. Bien, excelente. Acá, ¿cuál sería mi variable independiente? ¿Qué sería lo que cambió, lo que introduje para ver si había una diferencia en algo más? ¿Qué es lo que les di? El fármaco. El fármaco. ¿Cuál sería mi variable dependiente? ¿Qué es lo que estoy evaluando para ver si cambia? El nivel de depresión. El nivel de depresión. Bien. Esto se hace para determinar si efectivamente es el fármaco lo que cambió. Porque ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un control de las variables. Eran las mismas personas del mismo grupo con el mismo nivel de depresión. La única diferencia, la única variable que cambió es la administración del fármaco. Por lo tanto, es algo único a lo que le puedo adjudicar, por así decirlo, la reducción en el nivel de depresión.
Bien. Esta es una variable más variables, dos grupos, o técnica de selección muestral. Eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero en definitiva, las características del método experimental. Hay una variable que se manipula, que es irónicamente la independiente. Yo le doy el fármaco a la persona y yo voy a tener un control de la variable independiente. Voy a controlar la variable dependiente. Y la que no me gusta es esta. Esta de B son las variables extrañas. Estas variables son las que en un método experimental no quiero que ocurran. Son el tipo de variables que afectan a la variable dependiente y que no me permiten determinar de manera fehaciente, por así decirlo, si la variable independiente está o no está afectando. Por ejemplo, yo quiero evaluar, vamos con este ejemplo, el nivel de presión según el fármaco. La independiente es el fármaco, la dependiente es el nivel de presión, y la extraña podría ser un acontecimiento traumático que la persona haya sufrido. ¿Eso afectaría el nivel de depresión? ¿Haber sufrido un trauma reciente? ¿Qué piensan? Sí, Sí, Sí. podría afectar. ¿Qué es ¿se lo que pasa? escuchó? Perdón, Sí, se se escucha ahí escuchó, cuando hablo porque se me metí escucha. y no anda nada. Acá tuve que poner los auriculares, poner el parlante. No, Todo no es hay problema, confusión. se escucha bien, se escucha bien. Bien, tenemos el control, la variable independiente, la variable dependiente y la variable extraña, que puede ser este acontecimiento traumático. Me afecta a la depresión y entonces yo no puedo determinar si la variable independiente, el fármaco, está afectando o no está afectando, o si puedo determinar eso, no puedo afectar en qué nivel, porque tengo estas variables extrañas que arruinan, como, arruinan la investigación. ¿Qué es lo que hago? ¿De qué manera puedo justamente, o de qué manera se aborda esto? Empleando un grupo más o menos elevado de personas. Porque a una persona le puede pasar algo, que se le muera la abuela, por ejemplo. Pero que a 50 personas le pase algo, si cambia el nivel de depresión de esas 50 personas después de tomar el fármaco, entonces limito casi totalmente, por así decirlo, la posibilidad de que variables extrañas afecten al resultado final. Porque a una persona le puede pasar algo, pero que a 50 le pasen algo para que le afecte el nivel de depresión, además del fármaco que le doy, se complica. ¿Se entendió la diferencia o medio me mareé? A ver. Bien. Entonces, para repasar, tenemos la variable independiente, que es la que yo modifico, la que yo voy a hacer algo. La variable dependiente, que es la que yo voy a controlar, la que yo voy a evaluar para ver si hubo alguna diferencia. Y las variables extrañas, que son las que se pueden meter ahí en mi investigación y medio arruinarme. No me gustan porque ofrecen un grado de aleatoriedad. O pueden básicamente afectar la variable dependiente, lo que me dificulta evaluar la relación causal entre la independiente y la dependiente. Bien. Objetivo del método experimental: determinar la causalidad entre la variable independiente y dependiente a través de la contingencia temporal, ver si hay cambios, la covariación, ver si están relacionadas, y la no espuriedad, que no existan, o básicamente que no se involucren las variables extrañas. Bien. Acá tenemos un ejemplo, que es la planificación de una investigación experimental. El método experimental posee las siguientes etapas: el planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, la estrategia de recogida de datos, la elaboración y análisis de datos, la discusión, generalización de los resultados y conclusiones, y la elaboración del informe final escrito. A ver, vamos con un ejemplo. La reducción de la ansiedad y rendimiento en los exámenes. Un equipo de profesores de psicología de una universidad española se preguntó si el rendimiento de sus alumnos en los exámenes aumentaría después de enseñarles a utilizar un programa de control de ansiedad. ¿Cuál sería acá mi variable independiente? Independiente, ¿cuál sería? No, independiente, ¿cuál sería? ¿Puede mencionar el ejemplo otra vez, profe? Un grupo en Acá estudiantes de está, España.
¿No estoy compartiendo? Sí, estoy compartiendo. Sí, lo que pasa es que estoy tratando de encuadrar mis anteojos. Ah, perfecto, Ahí va. gracias. Un equipo de profesores de psicología en una universidad española se preguntó si el rendimiento de sus alumnos en los exámenes aumentaría después de enseñarles a utilizar un programa de control de ansiedad. Mi variable independiente, ¿cuál es? ¿Cuál es la que yo introdujo o la que yo afecto? La ansiedad. La variable El independiente sería, rendimiento. Rendimiento. Pero yo introduzco un programa para intentar controlar la ansiedad. yo le dije Intentando independiente o controlar la dependiente, ya me ansiedad. confundí. Independiente. La independiente es el programa de control de ansiedad. Claro. La dependiente, que es la que se va a ver afectada, va a ser el rendimiento académico. Ok. ¿Y cuál podría ser una externa o que presente un nivel de... Una variable extraña que podría ser rendimiento académico, control de problemas de ansiedad, un acontecimiento traumático, no sé, que se le divorcien los padres al pibe. ¿Te va a afectar el rendimiento académico? Sí. Aunque tendría que ver con la ansiedad, habría que ver. No, capaz una No sé. situación de crisis social, Claro, no sé, que te hagan bullying. que te hagan bullying, ahí está. Ahí está. Ok. Entonces eso lo que hace es tirar abajo toda la investigación. O en tal caso tenés que reformularla, porque Claro, yo tengo tenés que entendido como. que hay variables extrañas que lo que hacen muchas veces es redefinir la orientación de la investigación, pero es otra. Claro, justamente, lo que pasa muchas veces es, hago la investigación y me doy cuenta que hay una variable extraña que no tuve en cuenta antes, o que tuve en cuenta, pero que dejé por ahí, que no me pareció tan relevante, que veo es el eje. Todo depende de esta nueva variable que encontré. Reformulo la investigación o hago una investigación nueva justamente haciendo foco en esa variable. Eso sí puede pasar. La definición del problema. ¿Aumentará el rendimiento de los alumnos en los exámenes si se les enseña a controlar su ansiedad? Es una causal. La definición de la variable independiente, el programa de control de ansiedad, la variable dependiente, niveles de variables de los tratamientos, con o sin programas de control de ansiedad. Claro, esto es cuando divido los No, grupos. ¿Qué pasó? quería hacer una pregunta, que tal vez ya la habías respondido antes, pero yo estoy copiando primero. Dale. BI, BD, BE son variable dependiente, variable independiente y Variable variable... independiente, variable dependiente, variable extraña. ¿Qué? Extraña, algo que se Bien, introduce en medio de la investigación que justamente no es ni la dependiente ni la independiente. perfecto, listo, gracias. Entonces, la variable independiente, programa de control de ansiedad, niveles de variable independiente o tratamientos es con programa de control de ansiedad, sin programa de control de ansiedad. Ahí ya tengo dos grupos. Grupo experimental o grupo de estudio, aquellos con el que les di el programa, que les hice recorrer el programa. Grupo control, aquellos que no les di el programa. Y la variable dependiente es el rendimiento en los exámenes. Formulación de la hipótesis. Mi pregunta de investigación, recuerden, es: ¿aumentará el rendimiento de los alumnos en los exámenes si se les enseña a controlar su ansiedad? La formulación de la hipótesis es: si enseñamos a los alumnos a controlar la ansiedad, obtendrán mejores notas en los exámenes. ¿Ven cómo es la misma oración reformulada? Mi población, las personas con las que trabajo, son estudiantes de psicología. La selección de la muestra y asignación de los sujetos. En la facultad donde se realiza el estudio y dentro de una clase de metodología de la investigación, se eligieron a 100 estudiantes. Miren, yo tenía 100, yo tengo 4. De ambos sexos y aleatoriamente se conformaron dos grupos de 50 sujetos cada uno. Tengo 100 alumnos en una sola clase, los divido en 50 y 50 de manera aleatoria. Establecimiento del procedimiento experimental. A los 50 sujetos del grupo experimental se les enseñó una técnica de control de la ansiedad y estuvieron entrenando durante un mes para aprender a utilizarla. Se les prohibió informar, esto es importante, porque acá lo que estoy diciendo es que no se mezclen o que no se introduzca una variable extraña. Se les prohibió informar a los sujetos del grupo de control de lo que estaban aprendiendo. Al grupo control solo se les dio una serie de charlas. Una vez finalizado el entrenamiento, se dijo a los 100 sujetos que 15 días después tendrían un examen de lo explicado hasta el momento de la asignatura. A los sujetos del grupo experimental se les pidió que utilizaran los conocimientos adquiridos en el curso. La recogida de datos es
Todos los sujetos realizaron el examen, elaboración y análisis de los datos. Se calcula la media en el grupo experimental y en el grupo control de las calificaciones obtenidas en el examen. Luego se aplica un procedimiento estadístico, prueba T-de-Stewart. Una prueba T-de-Stewart es una prueba que es un cálculo estadístico que me permite comparar los promedios de dos grupos para determinar si existen diferencias significativas. Para saber si efectivamente si las diferencias entre las medias son estadísticamente significativas. Este procedimiento permite confirmar o rechazar la hipótesis. Vamos a suponer que dio y que efectivamente el control de ansiedad les dio mejores notas. La discusión y generalización de los resultados. Se contrastan los resultados obtenidos con otros hallados en diferentes estudios previos. Y se realiza un informe acerca de todo el proceso de investigación. Este es un ejemplo de una investigación experimental junto con el que ya les di antes del fármaco, en donde van pasito por pasito haciendo todo. ¿Se entendió cuál es la lógica? En el método experimental yo tengo una variable independiente, son todas causales. Tengo una variable independiente que manipulo, una variable dependiente que controlo y variables extrañas que no quiero. Yo determino cómo afecta la variable independiente a la variable dependiente. Y esa va a ser mi investigación. ¿Afecta o no afecta? ¿Es efectivo o es efectivo? ¿A qué nivel afecta? Bien. Bien, bien, me gustan estos refresh que hace, profe. Porque Entonces, y es que a veces es muy técnico y yo voy bastante rápido. Y es bueno repasar. Pero bueno, para hacer como una recapitulación, tenemos la hipótesis, que es una respuesta tentativa o pregunta o respuesta provisional al problema de investigación. Se expresa en forma de proposición y tiene que ser susceptible a ser verdadero o falso. Tiene que ser verosímil, tiene que ser lógica, tiene que poder ser observable, tiene que poder ser medible. Tengo que poder tener un instrumento con el que evaluarla. Si no existe un instrumento para esa variable, entonces no puede ser mi variable. Hay 4 tipos. La hipótesis de investigación, que es la que yo pienso, la hipótesis nula, que es el opuesto, la hipótesis alternativa, que es la otra posibilidad que no sea la nula ni la de investigación, y la hipótesis estadística, que es la expresión matemática de alguna de estas. Dentro de la hipótesis de investigación tengo la descriptiva, la correlacional, diferencia de grupos y causal. La descriptiva de valor pronosticado, justamente lo único que me hace es describe un valor en una población, o pronostica. La correlacional me habla acerca de la relación entre dos o más variables, en donde el orden de las variables no altera la hipótesis. La diferencia de grupos es la comparación en una variable entre dos o más grupos. Y la causalidad es la relación entre dos variables en donde el orden de las variables altera la hipótesis, porque hay una variable independiente que es la causa y una variable dependiente que es el efecto. Aquí en el cuadrito, después tenemos los métodos, diseños y técnicas, que se dividen en método experimental y método no experimental. Hay métodos intermedios mixtos, pero dentro de todo es como que se puede volver un poquito complejo. Va a depender de las técnicas. Aquí tenemos el resumen y el eje o los aspectos importantes del método experimental. Estos siempre son causales. Hay una manipulación directa de las variables, que en el no experimental no hay manipulación directa de las variables. En el no experimental, ¿qué es lo que va a pasar? Las cosas ya pasaron. Si yo voy a indagar acerca de la relación entre la autoestima y la depresión, yo no voy ni a afectar la autoestima ni la depresión en las personas. Ya está, ya pasó. Por ejemplo, si voy a indagar acerca de el efecto de las instancias de violencia de género sufridas sobre la ansiedad. Yo no voy a introducirle instancias de violencia de género a las personas. Las sería un instancias ya poco no sería ético. watsoniano. Claro. No sería muy ético, no sería como bastante controversial. Que ha habido investigaciones controversiales, pero bueno, yo a las personas que ya hayan sufrido estas instancias voy a investigar, voy a hacer los cuestionarios. El investigador puede medir el efecto directo de la variable independiente en la variable dependiente.
Y acá tenemos si es una o más variables independientes, si hay grupo de control o si es estudio de caso único, y la técnica de selección muestral. Que muestreo lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos el ejemplo. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a hipótesis o diseño experimental? Tipo de hipótesis, alguna cuestión referente al diseño. En la próxima clase lo que vamos a ver va a ser diseño no experimental. ¿Está bien? Bueno, antes de que me Sí. olvide, me gustaría que veamos, a ver, dame un segundito. Comisión 2, metodología de la investigación. Profe, una pregunta que nada que ver. Por favor. El parcial, ¿es más así todo teórico? El parcial, no, tiene bastantes ejemplos. Por ejemplo, si yo te hago una pregunta, tiene ejemplos. En esta investigación, ¿cuál de las siguientes, bueno, mejor tú. En esta, Claro, no sé, en este ejemplo que te doy reconoceme acá, las variables, no sé, cosas así. claro, ¿cuál es la variable independiente, cuál es la dependiente o qué tipo de hipótesis tiene? ¿Qué tipo de hipótesis de investigación presenta? Correlacional, causal, así. Ok, bueno, y ¿Es múltiple también choice? teórico. Claro, es múltiple choice, pero también tiene cuestiones más prácticas. Ok. Bien, veo que solo uno de ustedes ha respondido en los foros. Wilén Delfina Santos, muy bien, Wilén, muy bien. El resto son un fracaso. Estoy severamente decepcionado de ustedes. No hay Me, palabras, no hay me bajó la palabras para autoestima, profe. describir mi decepción. Bien, Wii. Bien, Wii, te felicitamos. Gracias por traccionar siempre. Qué genio, Wii. Claro, Qué genio. claro, o igual si ella no ponía, me podrían decir, no, profe, hubo un problema. Por eso nadie puso. No, pero como No, alguien pero puso, acá somos claro, fieles al claro. que hace. Y Este es un después, grupo que se a ver, Pero vamos a ver acá, la acá nos actividad. unimos siempre. Claro. Vamos a ver la actividad, así lo veo, actividad obligatoria, ambas carreras, unidad 1. Profe, yo no sé si suma a su concepto, pero me Mm, separé después de 22 años esta semana, así que le pido paciencia. pero esa es una variable extraña. Es una variable extraña, pero era indefectiblemente inevitable. Está bien, entonces tengo tres personas. Tengo tres personas, Wilén, Ignacio y Abril, ¿lo hicieron? ¿Quiénes no lo hicieron? Levanten la mano. Juan Pablo no lo hizo, después y Milagros. Mira, Gabriel, yo Así que soy de vamos a hacer esas una cosa, personas les voy a dar... Igual que tenemos tiempo de lo hacerlo. hacen, pero yo soy, voy a ser siempre como de las últimas, porque soy la más colgada. Del Bueno, el bestia. problema es que ya se cerró, ya no podés ¿Cómo que hacerlo. no? Apareció hoy. Se cierra a las No. 23:44. Yo me fijé hoy. Ah, bien, bien, tenés... Claro, Ah, Gabriel, claro, porque yo lo no, vos habilito, es verdad. tranquilo, que yo tengo todo fríamente calculado. A las Bien, 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 23:43 bien. Profe, bajamos no la consideró la variable tiempo. Claro, 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 claro. Te di hasta, porque agradecer que yo no te la deje hasta las 2 de la tarde y te la deje hasta las Sí, 23:49. sumamente agradecido. Sumamente agradecido, totalmente. Bien, bien. Igual yo se las habilito, díganme si alguno se olvidó. Me dicen, no, profe, lo que pasa es que me separé de una relación hace 22 años. Bueno, toma, te habilito. Al toque. Aparte Perfecto. son Mi re hijo me odia. poquitos. Le Sí, sumo Vaya, eso. vamos a hacer claro. William viene, no, profe, me separé de una relación hace 22 años. William, ¿cuándo queda tener 22 No, años? no, por Bueno. favor. Bien, entonces, eso y las actividades de psicólogo, ¿alguna la Sí. hizo? Vamos a ver. Vamos a ver. Actividad número... Todavía no están habilitadas estas cosas. ¿Por qué no están habilitadas? Dios No, mío. creo que no la hizo. Actividad- Creo que nadie la hizo esa. Claro, porque no se las habilité. Exacto. Porque, Bien. Claro, igual de estas pueden hacerla a lo largo del 4, así que dentro de todo. Ahí está. Perfecto. A ver, vamos a ver hasta qué tiempo se las dejé. Paren, ¿cuál lo habilitó? ¿El de para psicólogos nada más? A ver, permitir Está entregas. habilitado, creo, pero era un cuestionario que dijo que apenas lo abramos, tipo, iba a tener tiempo ahí y se iba a cerrar. Sí. Sí, 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 sí. Ahí, Sí, está habilitado, creo. mostrar todo. Y esta vamos a ocultarla. Ahí está. Perfecto. Entonces, unidad 1 básica, búsqueda bibliográfica. Tiempo estimado 20 minutos. Bien. Claro, cuestionario obligatorio para psicólogos debe ser. Este de acá. Perfecto. Ahí lo muestra. Intentos 2. Wilén una vez más y Abril demostrando
¿Para cuándo lo tienen? Este creo que Pero lo- no lo hice al final, ¿o sí? No lo encuentro. ¿Dónde está? Ah, claro, ninguno de ustedes lo hizo. Bueno, Creo está que lo en... intenté, pero dije tipo, no, esto no sé si lo tengo que hacer. claro. Bien, para poder hacer vamos a revisar el cuestionario a ver si era... ¿Pero en qué pestaña estaba? Porque no lo encuentro ahora. Está en la pestaña Actividades obligatorias integradoras de psicología. Ah, Ese es el que hay que hacer grupal también, ¿no? No, este es individual. No, no es así. no la había. Me pone como que en curso, porque había preguntas que no tenía ni idea. Sí, claro. Estas de seguro van a tener que hacer, esto no de seguro, lo tienen que hacer con el material de esa pestaña exclusivamente, que es estudio cuantitativo sobre las concepciones de ciencia, metodología, enseñanza para profesores, formación. Y a lo largo de las clases son 5 preguntas, el Sí, primer me acuerdo. cuestionario. Pero bien, después tienen habilitadas desde hoy la unidad 2, vamos a ver que esté todo bien. Que unidad 2 es. ¿Ya hay una actividad? Profe. Hay una actividad en cada unidad. Ah, ni ganas. Bueno, Acá, pero ¿qué sería unidad 2? ¿Esto que vimos tipo método experimental? ¿O ya sería método así no experimental, tipo de la clase que viene? es método experimental. Ahí se los estoy editando. Y aguárdame un segundo, chicos. Tengo que responder un mensajito rápido. ¿Cómo les va, chicos? Tanto tiempo. Bien, ¿y vos? Todo Siempre tranquilo. brillando. Siempre brillando. ¿Qué onda el auto? ¿Lo viste ya? No, el auto pinchó, No, jodas. mal ahí. pero la moto está pronta a ser mía. ¿Una No, moto? papi, no digas más eso. Hasta Me que falta no hacer lo DJ ahora. no se Claro. dice. Tipo, todo lo que le Cambiamos de tiramos a rol. Nacho. Bueno, pero no, yo porque sigo los pasos de la juventud. ¿Y mañana venís? Eh, Tengo todas las ganas. Eso Pero es no. un sí o un no. Eso es un tengo todas las ganas. Pero sí, lo más probable es que Es sí, un lo voy a porque... intentar. No, la posta es que sí. Después pueden suceder cuestiones. Hablando de mañana, Uy, vos seguro que sabes. ¿Qué hay que leer? Ah, claro, a mí no me pregunta, ¿no? Yo lo tengo, paren un ¿A cachito. qué me dijiste a mí? Sí, Para mañana hay que leer los Yo no sé antecedentes qué hay que leer. históricos. No estoy Listo. leyendo nada últimamente. Bueno, Dale, capaz Will. sabía. Yo soy el que lleva el mate. No. Claro, sos en el Ay, mate. no Ah, saben. ¿llevan mate? Ayer, Joya. Yo el mate. Vamos, Y Nachito. igual es diabético el mate, o sea, No, nada no, de mentira. amargo. Cuando lo hace Willen, es diabético. No, para sin yo hice azúcar, otra vez y Nachito. lo hizo No vengas con perfecto. cosas de Ciudad Jardín. Dale. Yo lo tomo como venga, pero Will le pone más azúcar que yerba. ¿Posta? Y Marty también. Yo también, sí. Ay, chicas, no. Ay, Marti, no está Marti. ¿Qué vamos a hacer? Che, Yo le pongo azúcar a uno y a otro no. Hago la ronda, Igual, cosa de que vayan seguidos Nacho de trae azúcar el y los otros mate, no. pero es mi asistente. Yo no. siempre la primera soy yo, cosa de que vaya con mucho azúcar y después se vaya como Che, ¿me bajando. cuentan qué onda el encuentro con nuestros compañeros? Con los compañeros. Bien, Bien, Tranqui. Como que normal. cada uno está en su grupo. Claro. literal. No hay mucha relación todavía entre grupos. Cada uno está Baja, con su grupo y baja nada la más. intensidad de algunos No. compañeros No. No. en vivo y en No. directo, Pero, ¿no? pero Pero si te referís a de corta, sigue igual. la diferencia es que cuando surgen preguntas se escuchan risas desde el fondo. ¿De quiénes? No nuestras. No nuestras. No, chicos, nosotros, a ver, tenemos que ser. Es que no son nuestras. No son nuestras. Posta que no. Van a tener una mirada de desaprobación mía si tiran una carcajadita. Discúlpenme, me pongo re la gorra. No son nuestras igual. No, pero igual tipo, se ríen de la misma No, persona. O sea, pero es no lo lo decimos mismo. sarcásticamente, ¿eh? Tipo, realmente no son nuestras risas. Tipo, De que no. Nosotros nos reímos de que hay risas. claro, solo nos reímos de que se ríen, ¿entendés? Escuchen, tenemos que organizar dónde nos sentamos. Tiene que ser No, cercano a ya la está, puerta. sí. Es, Digo, estamos en hay la que llegar rápido, topetear, ir al fondo.
No, ¿qué Delphi. fondo? Vamos adelante. Corte que si nos tenemos que ir, nos tenemos que. ¿Vos estás loco? ¡Estás loco! ¡Ni un pedo vamos adelante! Hay que En ir el medio. adelante. El medio, el medio. No, estamos No, en el medio gente, nosotros, tipo donde nos medio para estuvimos convite. sentando. Igual mañana estamos en el Zoom. Ah, sí. Tipo, Bueno, somos ahí 500, ¿no? Claro, mañana son 500, entonces estamos en una silla sin mesa, sin nada. ¿En qué coso? ¿En qué piso es? Entonces, En el ¿viste? Pero, Tercer piso. ¿Hay ascensor? sí. Sí. Esa JPN con nosotras, Mili. Igual No. las escaleras son 5 escalones, ¿eh? Entonces no hay ascensor que valga la pena por 5 escaleras, menos que si se traba, vamos a pasar el peor momento de nuestra vida. Imagínate que se trabe con Vicky adentro. No, no va por el ascensor ya. No, en el primer Bueno, pero ascensor, Delphi sí. claro, en el primer Sí. ascensor sube Delphi con alguien que lo acompaña. Igual, Bueno, no, che, escalera. Delphi está re tranquila, como que re bien. Es más, hasta tiene su grupito de chicas. Bien, como que nada malo. Lo que pasa es que Delphi ya lo hemos hablado, como que utiliza un poco algunas cuestiones, ¿viste? Pero ya está. Sí. No, pero está re bien. Es más, tipo, si tira cotes que sirven. No sé, la otra vez estábamos hablando, tipo, una profesora tiró algo de los toros y que tipo, que tenía que ver con por ejemplo, el que el toro se ponga loco cuando ve algo rojo, tipo, tenía que ver algo con que, no sé, Igual. sí, tipo, y ¿Cómo tipo, es eso? salta así, dice, dato curioso, los toros no sé qué verga, y tiró algo así, ay, perdón, profe. No, sí, los toros. No hacen eso, hacen por el movimiento. ¿Qué? Claro. Eso lo movimientos si ven blanco y negro los toros. Sí, no, para toda la posteridad. Después lo voy a poner. Este es el tipo de Salir de comportamiento la que no es videollamada. aceptable. Te voy a, ¿viste el cosito negro ese que ponen en los ojos? Y te voy a censurar Pone el un nombre. Y voy a poner este video en Instagram de la Facu para Los que alumnos vean. que participan en los foros tienden a copiar a sus compañeros. Está bonita, participa en los foros, hacer los cuestionarios, te das vuelta. No, porque los toros son una vez. Al toque. Bien. Y bueno, nada, había tirado algo así. Profe, yo no quiero ser. No, pero yo le recomendaría No quiero que hacerle un no- spoiler, pero somos el mejor grupo. No, Claro. pero profe, en serio, ¿puede no subir esta clase, tipo esta que grabó la segunda, por favor? Somos 5 en el campus, no te preocupes. Sí, pero es Claro. que después se van a dividir, me parece. Después se van a dividir y va a estar Milagros ahí subiendo cuando se peleen porque no hicieron en la parte del trabajo práctico. Ay, ya va a ver esta desgraciada y pum, sube todo el No, coso porque de la trabajo ahí. práctica la hacemos nosotros en grupo, así que. No, Claro, porque- somos nosotros un grupo. No, tiene que ser de a dos infelices. No tienen que hacer. Ahora estoy No. yo. Claro. Pero nos dividimos entre nosotros. Bien, No, hablando, por favor. y la idea de, para terminar esta clase, que la verdad fue bastante rápido, pero bueno, es justamente una parte bastante importante, ver la cuestión de los trabajos prácticos. La primera clase lo que vimos fue introduciendo algunas preguntas de investigación referente a las variables que pueden llegar a, se pueden llegar a encontrarse. Dios, entonces tiene que ser 5 Ay, por favor, que borre esto. Profe, de por favor. septiembre. No lo subo. No hay chance. Lo lamento mucho. Uy, No. nadie ve clases grabadas. Claro, nadie ve clase grabada. Pero córtelo, no sé. Distorsióname la voz, profe. Hágame de testigo protegido. Bien. Bien. Respecto a. Vamos a descargarnos la lista de variables. Lista de variables, unidad 1. Lista de variables. Acá tenemos nuestras queridas variables, de las que es posible pueden ser otras además de estas, pero díganme, ¿han estado pensando en el trabajo práctico? ¿Les surgió alguna idea? ¿Alguna pregunta, problema de investigación que esté bueno? No, la verdad que no. Yo en mi caso no, ¿eh? El trabajo práctico, no hay problema, el trabajo práctico es un proyecto de investigación respecto a una investigación cuantitativa. Deben seleccionar las variables, armar el marco teórico, buscar y redactar los antecedentes, plantear el problema, redactar el método y hacer las referencias. Es lo que, profe, es lo que en una tesis se llama el anteproyecto. No, no anteproyecto, el proyecto. El anteproyecto es como la idea general que tenés
Claro, porque el proyecto para la tesis. El Ok. anteproyecto es el escrito inicial que podés hacer, igual va variando. Pero sí, Claro, el básicamente. que, el que, el que yo conozco por lo menos es justamente todo lo que mencionó, donde se hace el planteamiento del problema, se hace el estado de la cuestión, el estado del arte, depende de la Ujú. disciplina. El estado de arte es otra forma de llamar a los antecedentes que lo odio que le digan estado de arte, es nefasto, es un nombre que no te dice nada, además es re confuso. ¿Qué arte? ¿Qué arte? ¿Qué arte? Claro, lo que pasa es que tiene base filosófica, por eso entonces le ponen esos nombres. Sí, es una cuestión de tradición más que nada, pero bueno. Exacto. Bien, la idea es que vayamos o hagan el esfuerzo en este tiempito que nos queda para pensar en variables de investigación. En variables de investigación, para pensar en preguntas, problemas de investigación que estén buenos para el trabajo práctico, los vemos y ahí pueden profundizar un poquito. Lo Ya la habíamos hecho última, la semana pasada. la semana pasada no hicimos nada porque no estábamos, la última clase. La idea de hoy es avanzar un poquito con eso, intentar refinarlo, pero sí, la semana pasada, no, La claro, no, otra. claro, la otra. La semana pasada no los vi, tuvieron Bueno, clase. pero usted me entendió. Como Sí, que la última clase lo la última habíamos dicho, clase, habíamos visto esta lista y habíamos tirado. es verdad, es verdad. La idea es hoy refinarlo un poco más. Recuérdenme a aquellos que sí pudieron decirme más o menos la idea que tenían. Yo dije la del bullying, Wii dijo la de... Bien, vos dijiste, vamos uno por una, vos dijiste la del bullying y qué más. Tipo, dije... ¿Cuál era? Es que había, te ves que justo te he dicho muchas, porque el bullying se podía relacionar con Ujú, bastantes variables, y eran ujú. depresión, ansiedad, autoestima, eh, focus o locus, Locus de control. no sé qué es eso. Personalidad, que era cómo afectaba a las personas que sufrían, cómo afectaba bueno, a ¿Cómo? la motivación de las personas que sufrían bullying, por ejemplo, o la autoestima, o la Claro, atención. la autoestima puede ser, quédate con la autoestima. ¿Cómo afecta el bullying a la autoestima? Está bien. Ahí tenés, creo que te dije los autores Rosenberg y de bullying tenés Olweus, Sí, ahí se me ha dicho el huevos. Olweus de bullying y Rosenberg y Copperfield de autoestima. La idea es, ¿pudiste avanzar algo con eso? Conseguí todos los tipos. Los leí apenas a los tipos. Bien, los tipos de bullying, perfecto. La idea es justamente, hay cuestionarios que te indican el nivel de bullying o el nivel percibido de bullying, por así decirlo. La idea sería qué tipo de hipótesis podés indagar o podés confirmar o refutar. Puedo afirmar que los que sufren bullying tienden a tener autoestima más baja que las personas que no. Bien, a mayor nivel de sufrimiento por bullying o sí, claro, a mayor nivel de instancias de bullying sufridas, por ejemplo, menor autoestima. ¿Qué Sí, tipo de hipótesis sería esa? ya te digo, déjame leer de nuevo las hipótesis. Tenemos descriptiva, correlación, diferencia de grupos, causal. Puede Y ser correlación. descriptiva, Puede ser correlación o puede ser causal. Causal. ¿y por qué Claro. descriptiva no? Descriptiva, porque podés hacer, ahí me estás diciendo la relación entre dos variables, ahí me estás diciendo la relación entre el bullying y el autoestima. No me estás Ok, describiendo el nivel de bullying o el nivel de autoestima. ok. O sea, pueden ser me has dicho, causalidad y... Causalidad o correlación. Yo, para más fácil para ustedes, directamente obviaría la posibilidad de que sea causal y me limitaría a escribirla como correlacional, Ok, gracias. porque simplemente es la relación entre dos variables. Podrías hacer el argumento es causal, porque efectivamente las instancias de bullying que uno sufre afectan el nivel de autoestima, pero el nivel de autoestima no afecta el nivel de instancia de bullying que uno puede llegar a Ok. sufrir. Causal o correlacional va a estar bien. Bien. Con eso empezá a leer, empezá a escribir el marco teórico. ¿Ya tenés un compañero de grupo? Creo que sí, sí.
Bien. Sí, Vos y tu compañera, no sé, o tu compañero, tienen que empezar a leer, tienen que empezar a redactar los antecedentes. No, no, mentiras, no, no empiezan a redactar los antecedentes, todavía no vimos lo que son los antecedentes, así que tampoco. igual Emma, te estamos escucho. viendo bien qué cosas hacer. Bien, Porque también ella quería hacer de violencia de género, Profe, entonces, ¿podemos ser bien. 3, ya que somos 5? No, Pero somos 5, ¿cómo vamos a hacer? no, uno lo hace solo. No está bueno eso. No Yo no hago las está nada reglas. bueno eso. A ver, la hipótesis es 2 Es lo es más mismo, o no menos que importa. 3. Es una cuestión No, no, no. filosófica. claro. Depende, porque 2,99 Claro. es lo mismo que un 3. No, no, no es lo mismo. Estadísticamente sí, y No, no, matemáticamente no, también. no, no. Bueno, corta un dedo la alumna. Este dedo no hace el trabajo. Bueno, 2,99 periódico le sumamos. No, lo lamento, chicos, pero los trabajos son de A1 o de A2. No, Nos pone en una no, situación ético-moral, de claro, compañerismo y hay que sacar, código. Somos un A1. grupo, acuérdese. Encima, Claro, nos somos un falta grupo. una. Claro, nos falta una. Claro, porque son 5, ¿no? Claro. Mm. No, Es es que que Bien. nos falta somos una que no 6. está, no Somos está 6 cursando en la realidad. materia. Ah, pero si son 6, son 2, 2 y 2. No, Sí, pero pero no no, está cursando No la está cursando materia. la materia. claro. Y bueno, uno de ustedes está nominado a abandonar el grupo de investigación. No, profe, no nos digas eso. Es de 1 de A2, chicos. La vida es dura. Pero Esto es bien, una variable extraña. claro, No. me afecta la autoestima. Bien, después, William, tenías la idea de esto de violencia de género. A ver, ¿te acordás cómo lo había formulado la última vez? Yo te digo. La autoestima. No, ¿cómo empezaba? O sea, En como personas de afirmar. violencia de género. Claro, era tipo afirmar la baja autoestima de mujeres que sufren violencia de género. Bien, podés hacerla descriptiva o podés hacerla de diferencia de grupos, o podés hacerla condicional también. La idea sería, podés hacerla descriptiva simplemente describiendo el nivel de autoestima de aquellas personas que sufren de violencia de género, para decir si es bajo, alto, medio, moderado, lo que sea. Pero tengo una pregunta, ¿eso mismo, esta descripción, se hace en el marco teórico? No, esta descripción no la haces en el marco teórico, no la vas a hacer porque no vas a tener resultados. Ok, es En tipo el marco, directamente la investigación. claro, en el marco teórico lo que vas a poner Sí, es los conceptos. claro, investigaciones previas han demostrado que Sí, el sí. trabajo de Juanito y Pepito ha demostrado que las personas que sufren de violencia de Ajá. género presentan un nivel bajo de autoestima, y así. Yes, Y yes. podés hacer la descriptiva, haciendo esa descripción, podés hacer la de diferencia de grupos, comparando el nivel de autoestima de mujeres que han sufrido de violencia de género con el nivel de autoestima de mujeres que no han sufrido violencia de género. ¿Cómo? Pero esa es de Claro, esa es diferencia diferencia de de grupos. grupos. Claro, o sea, podés hacer la diferencia de grupos de esa manera o podés hacerla relacional. A mayor, podés evaluar de alguna forma el nivel de violencia de género que ha Esto sufrido una persona. básicamente es como cómo yo voy a mandarme a hacer tipo la investigación, tipo de qué Exacto, forma. exacto. ¿Cómo lo harías? No vas a Lo hacer la voy a investigación. hacer, no sé, tipo describiendo a las que sí tienen y a las que sufrieron y a las que no sufrieron, o la descripción de las que sufrieron, tipo algo así. Exacto, vas a hacerlo describiendo el nivel, directamente diciendo, el nivel de autoestima de aquellas personas, de aquellas mujeres que sufrieron violencia de género es bajo, por Ok. ejemplo. Lo haces diferencia de grupos, comparás el nivel de autoestima de aquellas mujeres que sufrieron violencia de género con aquellas mujeres que no sufrieron violencia de género, Ok. o causal correlacional sería, que causal sería más que nada, podés hacerla, tenés que encontrar alguna forma de evaluar el nivel de violencia de género de las personas y ver su efecto sobre la autoestima. Ok. Bien. Pueden hacer esa o pueden hacer la del bullying, cualquiera está bien. Bien. A Juan Pablo Ignacio, ¿ustedes tenían alguna idea también?
Nos hicimos una pregunta que es inteligencia y coeficiente intelectual. La inteligencia ¿No? es el coeficiente intelectual. Claro, como está acá como variables distintas, a mí me surgía un poco la pregunta. Bien, lo que pasa es que muchas veces igual no es coeficiente, está mal dicho coeficiente, es cociente cociente. intelectual, porque no es un coeficiente, te pasa el cálculo, no es. Igual ellos, el que arma el test, la organización internacional, prefiere el nombre puntaje CI. Claro. Porque ni siquiera es un cociente ya no es una comparación con una de promedio, porque ya es otra cosa. Ya lo cambiaron. El puntaje CI o cociente intelectual. Inteligencia es una forma de medir, es una forma de visualizar la inteligencia. Perfecto. La inteligencia cuando está acá de otra manera, porque podés hablar de inteligencia emocional, inteligencias múltiples, ese tipo de cosas. Pero en lo que se refiere es una forma de inteligencia. ¿Se entiende? El cociente intelectual. Sí. Lo que pasa es que yo lo entendía, lo que pasa es que digo, bueno, capaz que para la inteligencia tienen algo más global, entonces una de las cuestiones que surgía era, bueno, capaz que se puede hacer como un entrecruzamiento, no sé, qué correlación puede haber entre un CI elevado y la inteligencia en general, pero por eso era una inquietud más que nada. Está bien. En lo que se refiere a CI, dentro de todo tenés los factores y podés decir tipos de inteligencia que evalúa en la escala de CI, que son la verbal, la espacial y la matemática. Sí, lo que pasa es que ahí caigo en una investigación descriptiva. Podés hacerlo descriptiva o podés hacer correlacional. Después en ética vamos a ver una investigación bastante interesante acerca de las diferencias en la inteligencia, en el puntaje CI, según diferencias étnicas, según grupos étnicos. Ajá. Ahí, cuando veamos la clase de ética, que es como bastante controversial, justamente por eso la vemos, pero podés hacer investigaciones con cociente intelectual, con puntaje CI sin problemas, o con algún otro tipo de inteligencia. Tenés inteligencias múltiples, tenés inteligencia emocional, tenés como bastante ahí. Pero bueno, ¿se les ocurrió alguna otra idea? ¿Algún otro punto? ¿Alguna otra pregunta de investigación? No, capaz que atención y ansiedad, ¿no? Cómo la ansiedad impacta en la atención de un sujeto. Bien. Ahí no sé cómo pensarlo. Pod- Realmente estoy podés ahora tirando hacerlo. lluvia de ideas, me estoy medio ahí. Bien, justamente la ansiedad es fácil de evaluar a través del cuestionario. La atención, para evaluar las funciones cognitivas, Oh, sí, es verdad. generalmente en vez de cuestionarios usas test. Vayamos a otra cosa. Está bien. Podés hacerlo, pero tenés que buscar un test que evalúe atención. Hay bastantes, pero justamente, igual atención y ansiedad se complica porque si es ansiedad rasgo, ansiedad estado, puede como complicarse. Pero tenés Sí, tiene otra, variables, claro. claro, tenés otra idea, otro punto. Acá viendo lo que se te ocurra, viendo la escala de la lista de variables. Ahí Milagros y Bulén se están recomunicando, están mandando mensajitos la una a la otra. ¡Ay, están las dos con el celular! ¡Ay, sí, boludo! ¿Viste todo este meme que está re divertido? No diga cosas que no son. No imaginemos situaciones que no hay. Fabulaciones. Claro, Bien, chica. no hay pruebas. No hay Claro, pruebas. viste, cuando son 40 uno no se da cuenta, cuando son 5 sí. Perdón, ¿puedo preguntar por qué somos 5? ¿Alguien me quiere explicar esto? Claro. ¿Es una modalidad de la Porque al cátedra? Capo Derecho se le ocurrió meternos a todos en la segunda comisión. ¡Eso! Y nosotros, mirá lo que somos. Somos Claro. 5 nada más. ¡Vamos! Porque ¡Qué el brillante chat- movida! Hermoso. Porque Los ahí yo te últimos explico. Vos 15 sos días trabajó por mi culpa. cantado No. Tauro, ¿verdad? Tauro, pero de cara china, muchachos, Juan Pablo, obviamente. Y porque sos Tauro, estás alineado, ¿viste? Porque tenés ascendente en Acuario, estás alineado acá con Ah, Milagros. encima me recreí. Yo estaba por preguntar mi signo. El ciclo de las mareas. Claro, ahora le pegué, ¿sos Tauro? Yo, no, profe. Si usted adivina de qué signo soy, yo le prometo que le tiro las cartas. Para mí sos de Leo. Para mí es No, Sagitario. Ay, No, Dios. Virgo. Sos de Virgo. No, Virgo Soy re no. Virgo, sí, no. Sagitario. No, Virgo. O Capricornio. Capricornio. Bueno, Yo sí, soy todo. Sagitario. Capricornio No, acá sí, la China. Virgo. Dije dos, Sagitario o Capricornio.
Y Capricornio. cumplo ahora. Capricornio. Profe, dígame feliz cumpleaños. O sea, ¡ay, feliz cumpleaños! No, mentiras, el domingo. Ah, lo retracto. Bien. Menos mal que me hice acordar, porque si no, no A le ver, iba a participa. decir Claro, gracias. Para que estoy Ya buscando amigues. para que estoy buscando la fecha del nacimiento de este muchacho. Al número de documento, 26 millones. Bueno, vamos tranquilizando un Bien. poquito. En definitiva, son 5 porque la plataforma cuando se arma te da la opción de inscribirte y todos eligen la 1, porque es la primera que aparece. O ¿Qué si es te eso? inscribís, todos meten en la comisión 1. Esto es la plataforma virtual, estos son sus nombres. Acceso al Exacto. Donde curso. vivimos, no te venía a buscar si no, Mierda. no Dale, una ahí. tarea. ¿Qué 3 lado horas te gusta? estuvieron metidos. ¿Qué onda? No, Abro como ¿hace una cuánto hora. estuvieron? Claro, Juan Pablo no se conectó hace 3 horas. Yo me ¿Hace conecté a la cuánto? Me levanté temprano en un acto de fe de conectarme con toda mi atención. Bien. Pero Marcelo y Cintia nunca se conectan. No, es Pero que porque son del equipo. claro, Marcelo es el jefe de la carrera y Cintia es la decana. Debe primarse. Daniela es la titular. Gabriel, Somos mi nosotros pregunta 5, es, hay que Claro. dejarlo ahí. ¿querés Son subir esta uno de- grabación? No, ya está. No, igual No yo tengo que creo subirla. que tenemos un puntito más porque el pensamiento lateral de inscribirnos en la segunda comisión nos da este lujo de la Estoy con tranquilidad vos. total. Está bien. Y les bajo 5 puntos por hacer el trabajo de A5. Dale. No hay problema. Pero nunca Vamos, tuvo un muñeco. 100% de asistencia a clases. Claro. Mírelo así. Miren todos. Claro, usted Bien, cuando todo, cuente, también. no, a mi clase vienen todos, participan todos. Bien. Un grupo muy unido. Somos También. 5 porque Caían íbamos todos a tomar cerveza. Claro, somos un par de clases hace eso, la mía no. Bien, hace como una juntadita al final, pero las presenciales, ¿viste? Porque si no, Bueno, entonces quedamos que grupos de a dos, ¿no? grupos de A1, de A2. Da 3. Grupo de de A1, de A3. A2. Y sin de tan de 3 están desaprobados. Pero bueno, básicamente somos 5 porque todos se anotaron en la 1 y todavía no hacen la división porque todavía no terminaron las inscripciones. Así que alguien se puede anotar todavía. Igual está No. bien, ¿no? O sea, sí o sí Nadie la van a se cambiar anota. en algún momento. Y la van a cambiar y no sé cómo los van a ordenar. Pueden llegar a separarlos, fíjense ahí. Y pero no te conviene, no nos conviene, ¿Qué cosa? te la tiro. Y que A no te ver, conviene pero tener si es 20.000 por personas, apellido, no si nos es por conviene apellido, tener igual. 20.000 nosotros. Bien, bueno, con ese argumento, si querés ahora mismo, vos y yo nos conectamos en la otra comisión que tiene 50 alumnos y se lo decís a la profe, ¿dale? No, es más, ni decimos nada, no hace falta dar Que no datos. exista, que era un fantasma. Claro, Y claro, pasamos esta comisión no. desapercibido. Las notas también son fantasma, entonces. No, No me pará, molestaría. pará. Puede Error transgredir, administrativo que profe, un aparece en la poco. plataforma. Pero bueno, hacen bien en querer aprovechar que son poquitos, pero bueno, volviendo con la cuestión del trabajo práctico. Y te paso la lista de variables. Decime ideas. Necesito que salgas de acá con una idea de algo que vas a leer. No, a ver, para mí hay un montón de cosas que son interesantes. Por ejemplo, el tema de la creatividad y personalidad. Me Bien, parece eso como algo interesante, ¿no? Sí, cómo hacer para pensar qué tipo de personalidades son creativas, si hay un rasgo de personalidad que implica una mayor creatividad en el sujeto. bien. Quédate quietito, quédate ahí un Me quedo ahí, segundito. Quédate ahí. dale. La cuestión es, tipos de personalidad y rasgos de personalidad son dos variables diferentes. Tipos de personalidad, hay cuestionarios que hablan acerca de tipos de personalidad y rasgos de personalidad, que es algo bastante más como confiable, más como destacado, hay diferentes rasgos de personalidad que son 5. Extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad, afabilidad, neuroticismo y me falta afabilidad. Responsabilidad no es, quinto. ¿Cómo? Responsabilidad no es. No. Pero, ¿dónde está? Big Five. Personalidad. Bueno. Responsabilidad. Ahí está. Tenés razón. Extroversión, apertura de la experiencia, amabilidad, afabilidad, neuroticismo o inestabilidad emocional y responsabilidad. Siempre olvido responsabilidad. ¿Qué responsable? Pero bien, excelente. Responsabilidad.
Bien ahí, Ignacio. Tenés estos 5 factores de personalidad que cada uno es su propia variable dentro de todo. Está como dentro de lo que sería Sí, personalidad. Y podrías hacer una investigación acerca del nivel de creatividad de una persona en relación a alguno o en total a estos 5. claro. El marco teórico Bueno, es eso es algo eso es algo que me interpela, que me gusta aparte. bien. Bien, creatividad, no tengo ningún autor así a mano que puedas leer. Yo tengo algunas cosas escritas pero lo que pasa es que Tiene que ser de escapan. paper, tiene que ser científico. Sí, no, científico, es decir, hay cosas de Bourdieu en relación a la creatividad. eh, no son paper igual, algunas cosas son tesis, hay otro a ver, estoy pensando, no Bien, me acuerdo el tesis, ¿qué es lo que apellido, pasa? Pierre Boulez, Tesis, podés ir a las tesis y ver de dónde sacaron las ¿de dónde tesis, esa saca la...? información, claro. Vas a Ok, la, sí, la no, no, cita de eso la sí, eso tesis. sí. Sí, sí, eso sí, pero lo que pasa es que, bueno, me tengo que fijar, entonces tengo que hacer justamente un rastreamiento de que hay Exacto, escrito creatividad se en le puede paper. complicar un poquito, pero personalidad es relativamente fácil. Es factor Compenso. 5 grande de la personalidad, Big Five, que empezás a tu, que ahí hay un montón de Perfecto. autores, hay 1000 millones de papers, no vas a tener ningún problema. En donde en el marco teórico definís cada uno de los 5 factores, hablas acerca de la relación, hablas acerca de investigaciones que hayan relacionado estas dos variables, personalidad o factor de la personalidad y creatividad, y ahí desarrollas, vas a encontrar un montón dentro de todo. Es un tema que puede tener alguna complejidad, pero es un buen tema. Bien, Ignacio, Yo lo voy haciendo, lo voy a hacer con Pablo. está bien. Lo vas a hacer, entonces personalidad de coso. Y por último tenemos a Abril, Tribe, signo de pregunta o Villaverde. Porque al Mid no le gustan los tildes, aparentemente. Abril, ¿estás ahí? ¿Estás con nosotros? Te escuchamos, Abril. Violencia, violencia, bien. Violencia y problemas emocionales. Problemas emocionales, podés hacerlo. ¿Qué tipo de problemas emocionales? Tenés ansiedad, tenés depresión, tenés inestabilidad emocional, que es un factor de personalidad. Acotá eso y definí ansiedad, depresión, autoestima, eh, nivel de neuroticismo, lo que sea. Y después violencia. ¿A qué te referís con violencia? Bien, inestabilidad emocional. Uno de los factores de personalidad está perfecto, neuroticismo se llama. Anda por eso, está bien. Y violencia, ¿qué es la violencia? Lo que le voy a decir a usted si no nos dejas en el grupo de A3. ¿Qué es la violencia para vos, Abril? Contanos. La violencia para mí es algo muy fuerte. A ver, está escribiendo. Tipos de violencia. Bien, tipos de violencia. Está perfecto. Habría que ver. La violencia es una como muy grande. Tenés que acotar, tenés que ser más como pum. Aquellas personas, no sé, que hayan sufrido instancias de violencia doméstica cuando eran niños, por ejemplo. O aquellas personas, como decía Willem, que hayan sufrido instancias de violencia de género. Sí, pero por más que sea instancia de violencia de género, sabes que, como dijo Abru, hay violencias y hay tipos de violencia, Sí, sí, hay medio millón. psicológica, verbal. Claro, pero podés, dentro de todas, o sea, podés hacer una acotación de violencia. Violencia de género física. ¿Se entiende? Como que vas acotando cada vez más. Ya violencia de género acota bastante más que, o violencia doméstica. Violencia doméstica es incluso más acotado que violencia general. Instancias de violencia, bien, la relación o sí, sería la relación entre violencia, entre haber sufrido instancias de violencia doméstica y la inestabilidad emocional. Bien, sería una investigación correlacional, correlación causal, y podrías verlo de esa manera. Así que empecé a leer acerca de personalidad y neuroticismo y acerca de su relación con eventos traumáticos como violencia doméstica, o violencia de género, o instancias de violencia en general, o instancias de violencia en la niñez, o bullying, o ese tipo de cosas. El que más te guste, te quedas con esa y lo desarrollas. ¿Está bien? Perfecto. Bien, 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 bien. ¿Alguna pregunta más respecto a el trabajo? Bien. Antes de que me olvide, ¿cuándo es el examen? Pronto.
A ver, ahí te digo. Está acá en el cronograma. La semana del centro, ¿no? El 19 de septiembre. Y vamos a ver. Cronograma. Suspendamos. No, porque son 5 que están encima de ustedes. No, mentira. No pueden hacer. Se van a ayudar. No, el examen, la realidad es que no es nada complicado. ¿Dónde está el examen? Entrega trabajo práctico el 24 del 10, falta bastante. Recuperatorio no. ¿Dónde está el examen? Examen con 26 del 9. Creo que sí, la semana de investigación es el próximo mes, así que sí. Dentro de, Casi un mes, literal. sí, un mes, un poquito menos de un mes. Tienen el examen, múltiple choice, tranquilos. No es muy difícil, además estoy seguro que van a poder ayudarse. No, no deberían, no digan que ahora tengo que borrar la grabación de verdad. Pero Hacelo, hacelo. no, le voy a contar a a todo el grupo de la cátedra. No, No saben lo que dijo dale. una alumna. Yo me fui un segundito a responder un Es que mensaje no, y Gabriel, empezó a en hablar serio, acerca porque de parece que los ahora miembros decís eso de los y Wii toros. sale, o Wii y todo, porque todos hablar un poco, salen luego. No sé. Yo escuché ¿De palabras qué? muy fuertes. No, Nacho, Muy bien, no, yo vamos a, no, no, hay que ser realistas. Yo escuché La palabras grabación será subida a todas ofensivas. las redes sociales de la yo estoy facultad. tranqui. Pero posta, eso lo pueden llegar a ver. No hay posibilidad de que alguien vea esa grabación además de ustedes. Es que no. Pero sí, cuando se dividan, Estoy concursando con otra profesora, van a ver las clases de la otra profesora de última. si querés lo edito yo, pasame el link y yo lo edito. Claro. Ponele la barrita negra justo cuando está diciendo esa frase. Después Pongo tipo, sacásela. muteo todo y pongo Wii y JP están hablando mal, Nacho que está hablando mal de, y así. Claro, Porque no mutea pongo y lo poné que dice. subtítulos. Claro. Claro, mutea, poner subtítulos y poner, no sé, porque justamente lo que planteaba Descartes en el 1844 Claro, era que tenemos que sí. y estaba hablando de otra cosa. Bien, perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a la clase de hoy? Hipótesis y diseño experimental o respecto al armado del trabajo práctico? Da. Impecable, profe. Bien. Todos tienen más o menos una idea de qué es lo que tienen que empezar a leer. Yo Sí. les sugiero que vayan escribiendo respecto al marco teórico, por lo menos anotando las definiciones. Ok. Profe, en el caso de que tengamos alguna duda, podemos contactarlo vía Sí, campus o pueden, vía mail. vía campus, me mandan un mensaje. Los fines de semana generalmente no respondo, pero mándenme un mensaje y yo les voy a No, entonces responder. no. Si los fines de semana no Los fines responden, de yo quiero que me semana, cambien de cátedra. claro. Dale, anda. No, Pero bueno, estás yo creo que loco. voy a invadir la cátedra de Mariela ahora porque ella debe tener 20 millones. Yo propongo, profe, como alternativa, que este es un grupo que se caracteriza por su pensamiento lateral, que en vez de que nos mezclen, usted trabaje en ambas cátedras. No va a ser posible porque son al mismo tiempo. Antes trabajaba con Mariela, pero yo estaba a la noche y después estaba con ella a la mañana. Ahora ya no No puedo. va a encontrar 5 sujetos igual a nosotros. Efectivamente. Encima, igual, claro, yo tendría que estar enojado porque si ustedes no hubieran venido, yo estaría durmiendo si no tengo clase, no tengo alumnos. Es más, No, creo que no. si me pongo a pensarlo, ustedes no me beneficiaron para nada. Está pasando Ahora las que, mejores horas de claro. su vida como docente y no lo sabe, profe. Y tener un grupo chiquito a veces como que es más fácil. Pero bueno, esta va a ser de seguro la última vez que solo estén ustedes 5. Así que gocen estos momentos de soledad, de compañerismo. Usted también. Ya aprendimos igual que todos los años tenemos que anotarnos en la comisión que no sea la 1. Claro, se Olvidar. anotan en la comisión 2 y caen y ya está. Son 5. ¡Oh, qué coincidencia! Somos justo el grupo de 5. Y ya está. Pero bueno, chicas, chicos, nos estamos viendo en la próxima clase. Cualquier duda que tengan me la mandan por plataforma, lo vemos, respondemos. Si tienen profe, estuve viendo este paper, no sé si le parece bien. Lo veo un segundito y le digo, sí, parece dentro de todo que tiene definiciones que te pueden ayudar y anda con eso. Entonces, para repasar, violencia de género o bullying, por un lado, violencia doméstica o violencia en la infancia o violencia de género, y el otro era Cosa personalidad y neuroticismo, creatividad. problemas emocionales, neuroticismo, y el último eran factores de personalidad y ¿qué Creatividad. más? Creatividad. Bien, perfecto. Bueno, chicos, ha sido un gusto verlos. Nos estamos viendo en la clase Vamos a ver cuándo es la clase. ¿Cuándo es? 19 del 9.
Corte la grabación. Vamos a hacer un repaso para el examen parcial Ok, y vamos a ver diseño no experimental. impecable. O sea que tenemos un montón de clases